voy a comenzar la grabación. Voy a apagar la pantalla para que no se me laguee mucho esta cosa. Estamos. El documento más importante que hay que echarle mano siempre es el resumen Python, donde explicamos ya, y es el que nos ha ido guiando un poco en la programación. Recuerden, lo más importante siempre que nosotros trabajamos son las instrucciones básicas. ¿Cuáles son las instrucciones básicas? La asignación, que consiste en darle un valor a una zona de la memoria. La estructura es esta que está aquí, como la que ya están ustedes visualizando, que es darle un valor a una zona de la memoria a la cual nosotros le hemos puesto un nombre. Este signo igual lo he repetido 500 veces y lo voy a seguir repitiendo. No es signo de igualdad, no es de igualdad matemática, no significa que esto es igual a esto. En informática, el signo igual significa que el valor que está a la derecha se le va a asignar a lo que está a la izquierda. No es una igualdad, vuelvo a repetir, no es una igualdad, sino que es una acción. Es traspasar ese valor a lo que está al lado izquierdo. Por lo tanto, de ese punto de vista, lo que está siempre al lado izquierdo del signo igual en programación debe ser el nombre de una variable. El nombre de una variable, y los nombres de las variables no pueden contener tildes, ñes, caracteres especiales, espacios en blanco, nada. Solamente un string, un conjunto de caracteres nomás. Al lado derecho puede ir un número, una constante, una letra, una palabra encerrada entre comillas, y eso es un string, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, o una expresión aritmética, que primero se resuelve esa expresión aritmética y el resultado final de esa expresión es lo que se asigna a lo que está al lado izquierdo, que es el nombre de la variable o la zona de memoria. Eso es la asignación. Después, ahí están los ejemplos que acabo de mencionar. A la izquierda siempre van a encontrar el nombre de una variable. Yo puse aquí variable simplecita ABCD, pero ustedes podrían ponerle algo bacán, copia, documento. Y a la derecha vamos a tener un número que en la jerga informática se llama una constante, una expresión aritmética que se evalúa, se desarrolla primero esta expresión aritmética y el resultado final se le entrega a la variable b. Por lo tanto, debería tomar yo cuánto vale el valor de a, lo multiplico por 3 y le sumo 4 y ese resultado final va a quedar acá en la variable b. También puedo hacer una asignación directamente de una zona de memoria a otra zona de memoria, con esto que está aquí. O también puedo asignarle algún string. Recuerden que los strings son los dibujos, los caracteres, y siempre van a estar encerrados entre comillas dobles o comillas simples. Esa es la idea. Es lo básico que hemos trabajado hasta ahora. Después la otra instrucción que vimos es la lectura. ¿Y en qué consiste la lectura? En recibir desde un dispositivo de entrada, generalmente el teclado, un valor que yo acabo de digitar, que puede ser un número, puede ser un conjunto de caracteres, lo que ustedes quieran, lo van a digitar. Para finalizar ese ingreso, ustedes tienen que apretar la tecla Enter. Al momento de apretar la tecla Enter, entonces todo lo que ustedes acaban de digitar es pasado a una zona de memoria. Vamos a ver la estructura. ¿Cuál es la instrucción que se usa en Python para capturar datos? La instrucción input. Esta es la estructura que tiene input, con paréntesis redondo, y entre comillas, si usted quiere, puede poner un mensaje para que aparezca en pantalla qué es lo que estoy pidiendo. Generalmente es por claridad. Una cosa importante es que lo que captura el input es un string. Aunque usted digite un número, ese número lo que es ingresado al computador como un string, es decir, como el dibujo solamente. Por lo tanto, no pueden ser usados inmediatamente para hacer cálculo aritmético. Para poder usarlo en cálculo aritmético, yo lo que debo hacer es transformar esa entrada en un número. ¿Y cómo se transforma esa entrada en un número? Si lo que yo estoy leyendo es un número entero, entonces a la captura del dato, fíjense, que esto es una captura, se le aplica la función int, que esto es como una composición de funciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Que lo que yo capturé acá se transformó en entero. Por lo tanto, ahora la variable número efectivamente es un número y no un string. Si yo no le pongo esta función int, entonces el número va a estar solamente el dibujo del número y no voy a poder usarlo en operaciones aritméticas. Ojo con eso. Ahora, si yo lo que quiero capturar es un nombre, una palabra, entonces no hay problema. Solamente usamos input. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Vimos varios ejemplos, están en el video, así que repásenlo. La otra instrucción importante que nos quedó es la escritura, es decir, cómo muestro en un dispositivo de salida algún valor.
Generalmente el dispositivo de salida va a ser el monitor, la pantalla. Y puede ser también la impresora, o puede ser un archivo, o puede ser cualquier cosa, pero ahora inicialmente en lo que estamos trabajando nosotros, vamos a considerar que es la pantalla. Cómo mandamos mensajes a la pantalla. ¿Cuál es la instrucción en Python para hacer eso? Es la instrucción print. También entre paréntesis, es una función. Y se va a escribir en pantalla todo lo que se encuentre entre los paréntesis redondos. Aquí hay que hacer una pequeña salvedad. Si yo quiero escribir varias cosas que aparezcan en pantallas, estas tienen que ir separadas por una coma. Van separadas por una coma. Puedo escribir string. Todo lo que se encuentre encerrado entre comillas simples o comillas dobles se va a escribir tal cual en la pantalla del computador. No va a haber una diferencia. Si ustedes escriben mal, va a estar mal escrito. Pero si lo que ustedes están escribiendo es una letra o una palabra que no está encerrada entre comillas, es porque está haciendo referencia a una variable. Entonces no va a escribir la letra R, va a escribir acá en este ejercicio lo que tenga la dirección de memoria a la cual yo la bauticé con el nombre de R. Eso es lo que hay que ir probando. También hicimos varios ejercicios la semana pasada con respecto al print. Esas son las tres instrucciones básicas, los que me permiten a mí ya empezar a comunicarme y a inventar cosas. Posteriormente, vamos a trabajar las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales son las preguntas, son aquellas que comparan una variable contra otros valores o variables, lo que ustedes quieran, para que en base al resultado de esta comparación, ustedes sigan un curso de acción. Es decir, es la forma en que yo le doy un poco de dinamismo a mi programa, que no sea ejecución de una línea tras otra, sino que de acuerdo a ciertos contextos o a ciertas características que estén en el problema, yo voy a poder tomar una acción o poder tomar otra acción o algún camino a seguir algún camino. Esa es la idea. Cabe mencionar, dice que la comparación se puede hacer contra otra variable, contra una constante, contra un número, con lo que quieran ustedes. Es una comparación y es una pregunta en el fondo. Y en informática las preguntas tienen dos valores de respuesta nomás, o son verdaderas o son falsas. No hay términos medios, aquí no hay grises. Es blanco o es negro, es 0 o es 1, es verdadero o es falso. No hay otra alternativa cuando usted hace una pregunta. Y vamos a encontrarnos que existen dos tipos de estructuras condicionales, más adelante aparecen otras más, pero a mí me interesan las dos básicas, que son las comunes a todos los lenguajes de programación, aquellas que se denominan simples, que son una cosa como esta. Generalmente se les conoce como una toma de decisión. Si pasa algo, hago algo. Punto. Nada más. Si pasó, lo hago. Si no pasó, no hago nada, continúo. Esta cosa tiene esta estructura, en términos de idioma español, digamos. Si aquí va a haber una condición, por ejemplo, si A es mayor que 5, o B es menor que 4, o A es igual a 2, no sé. Si esa cosa es verdadera, entonces se van a ejecutar todas las acciones que se van a encontrar encerradas en esta cosa que se va a llamar el bloque. Este es el bloque del entonces. Se van a ejecutar todas estas acciones hasta que se encuentre el fin sí y el programa continúa hacia abajo, después de la línea. ¿Qué ocurre si la condición es falsa? Si la condición es falsa, se salta todo el bloque entonces y continúa con lo que viene. Eso es importante hacerlo, por eso vamos a hacer otro ejercicio de eso hoy día. Vamos a ir probando, vamos a ir viendo cómo van evolucionando esos ejercicios. También tenemos las dobles, las estructuras condicionales dobles, que permiten elegir entre dos opciones o alternativas. Aquí es donde tengo claro el verdadero o el falso. Al igual que la anterior, si la condición es verdadera, entonces se van a ejecutar todas las instrucciones que se encuentren en este bloque. Así se denominan estas cosas en Python. Bloques. Pueden ser una o muchas acciones. Cuando llegue al si no, ya no ejecuta las que vienen abajo, porque la condición o hace esto o hace estas, pero no ambas. Si la condición es verdadera, solamente se ejecuta esto y se saltan todo el resto y continúa la ejecución aquí abajo. En caso contrario, si la condición es falsa, entonces se va a saltar todas estas y va a ejecutar las que están acá. Y ahí va a continuar las instrucciones hacia abajo. Esas es las dobles. Yo con esas dos soy feliz que ustedes las empiezan a manipular. Después van a estar, lo otro importante es que estas cosas también pueden estar anidadas. ¿Qué significa? Que dentro de una pregunta puede haber otra pregunta. Y ahí es donde ya mi problema tiene varios cursos de acción.
porque podría tomar este curso de acción y seguir, podría tomar este curso de acción, pero al tomar este curso de acción puede hacer esto o puede hacer esto de acá. Es decir, ya tengo tres posibles caminos de acción a desarrollar. Tres condiciones, tres cosas que se pueden dar en mi problema. Entonces, eso es lo que más nos cuesta a nosotros, entender estos caminos de acción y darnos cuenta que son caminos de acción que son únicos, es decir, dados los datos que yo he planteado, se va a seguir una sola ruta, de acuerdo a los datos, de acuerdo a las condiciones. Eso es importante, por lo tanto van a quedar afuera muchas veces. Si esto fuera un programa real, se ejecutaría o esto, o esto, o esto, pero no varias cosas al mismo tiempo. Eso es importante. En Python, eso es en términos ya de pseudocódigo o de idioma español, más o menos para que se entienda. Vuelvo a repetir, estas cosas que están aquí abajo le llamamos el bloque. ¿Eh? Esto es un bloque, esto es otro bloque, este es otro bloque. En Python las estructuras condicionales dicen, y aquí hay que recordar el uso de la indentación, es decir, el tabulado, no espacio en blanco, que me van a permitir delimitar los bloques que forman parte de las estructuras. Eso es importante reconocer y eso lo vamos a ver ahora. En Python, las condicionales simples se van a escribir con la palabra reservada o la palabra en inglés if, la condición que nosotros queramos haber dado, en lugar de entonces, como estaba acá, lo que se va a ejecutar o se va a escribir son dos puntos. Dos puntos. Y inmediatamente todo aquello que pertenece al entonces, que aquí en el dibujito se veía clarito, miren, se veía clarito aquí, ¿cierto? Todas estas cosas que están aquí, porque aquí hay un pin sí. Para hacer esa referencia ahora, se va a usar el concepto de la tabulación. Es decir, después del dos puntos, todas las instrucciones que yo debería ejecutar si la condición es verdadera, deben ir tabuladas. Es decir, un tabulador hacia la derecha, no espacios en blanco, tabuladores, por si acaso. Que de repente algunos editores aguantan el espacio en blanco y en forma interna lo transforman en tabulador, pero el Python lo que exige es que sean tabuladores. Desde el punto de vista Scratch que ustedes han manejado, esta es la instrucción. Recuerden que aquí ustedes ponían una condición y todo lo que era verdadero, ustedes lo ponían acá. Correspondería a todas estas acciones. Si no era verdadero eso, entonces ustedes ejecutaban lo que venía a continuación. Ahora, ¿cómo sé yo dónde ejecuto lo que viene a continuación? Porque las instrucciones que ya no formen parte del bloque deben ir destabuladas, es decir, deberían partir acá, en este punto, al mismo nivel que el if, donde está escrito if. Por lo tanto, eso es importante, eso es lo más enredoso que tiene Python, lo más complejo realmente es entender el concepto de bloques. Las condicionales dobles son este dibujito en Scratch, y se usan también con el if, la condición, el bloque que se va a abrir, todas las instrucciones que se deberían ejecutar, si es que la condición es verdadera, hasta dónde se van a ejecutar, hasta que encuentre la palabra else, y se va a saltar todas las que vienen bajo el else, y va a continuar la ejecución con la primera línea que pille que se encuentra al nivel del if. Esa es la forma. ¿Qué ocurre ahora si la condición es falsa? Entonces se va a saltar todas estas instrucciones y va a ejecutar las que están debajo de la instrucción else. Y una vez que termine ese bloque, continúa la ejecución nuevamente tal cual hacia abajo. Eso para nosotros es lo que denominamos las condiciones de las preguntas, las bifurcaciones del camino, lo que ustedes quieran llamarlo. Pueden estar anidados uno dentro de otro. Recuerden que yo podía tomar este bloque acá y meterlo aquí adentro y se generaban dobles preguntas. Esa es la idea. Por ejemplo, condiciones como esta, if condicionada, otra pregunta más. Fíjense que aquí todas estas van tabuladas. ¿Por qué? Porque el else tiene todo esto. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado, dónde pongo los tabuladores y dónde no pongo los tabuladores. Ahora, los editores inteligentes, cuando se dan cuenta que estoy escribiendo Python, me ayudan y ellos me van tabulando inicialmente. Yo solamente tengo que destabular para volver al, al curso anterior. Esa es la idea. Esto lo vamos a dejar pendiente porque no lo queremos enredar con más instrucciones, pero es equivalente, así que no estamos de lado por mientras. Esa es la instrucción condicional. Vuelvo a repetir, preguntas. Cuando ustedes vieron en Scratch, vieron las preguntas y también vieron las instrucciones repetitivas, repetir algo varias veces.
La primera instrucción repetitiva que vamos a ver nosotros es la que se denomina mientras. Esta es una estructura que repetirá un proceso durante, comillas, n veces, donde n puede ser fijo, variable, lo que yo quiera. Para esto la instrucción se vale de una condición, y aquí es donde se enredan de repente los estudiantes porque piensan que un while es un if. No, un mientras o un while es un proceso repetitivo. Va a repetir muchas veces mientras la condición que me está encabezando este ciclo sea verdadera. Si la condición es verdadera, entonces se va a seguir repitiendo. ¿Cuándo voy a salir de este ciclo? Cuando la condición deje de ser verdadera. Eso es importante. Una cosa como esa, mientras se cumple esta condición, yo voy a ejecutar todas estas acciones, va a volver acá arriba, va a evaluar nuevamente la condición se cumple, si sigo ejecutando, la condición se cumple, si sigo ejecutando, ¿hasta cuándo? Hasta que deje de cumplirse. Cuando deja de cumplirse esa condición, entonces continúa la ejecución después del fin mientras. Esa es la idea. Ahora, si la condición nunca se cumplió, nunca va a ejecutar nada de esto. Ojo con eso. Pero además debo tener mucho cuidado de asegurarme que en algún momento voy a salir de este mientras, porque si no me quedaría eternamente adentro, que serían equivalentes a esas cosas que repetir por siempre que tenían ustedes en Python o en Scratch. En Python dice la estructura cíclica del mientras es la siguiente. Es la palabra reservada while, la condición, que es las mismas condiciones que if, y todas las instrucciones que se van a ejecutar cuando se cumpla la condición. Una vez que terminó acá, para eso están tabuladores, recuerden, dos puntos significa tabulación y se abrió un bloque. Todo esto es el bloque. Se va a ejecutar todo este bloque. Cuando termina de ejecutar el bloque, ¿por qué se da cuenta Python que terminó de ejecutar el bloque? Porque viene una instrucción que se encuentra al nivel del while. Entonces, cuando encuentra eso, va y evalúa nuevamente. Solo se devuelve acá arriba y pregunta, oye, ¿la condición se sigue cumpliendo? Sí. Entonces vuelvo a ejecutar. Oye, ¿la condición se sigue cumpliendo? Sí. Y así continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la condición ya no se cumple. Cuando la condición ya no se cumple, entonces ya no ejecuto ninguna de las acciones y continúa el control de mi programa con la primera instrucción que pilla, que está escrita al mismo nivel o en la misma columna donde se encontraba el while. Ahí. Esta es equivalente a esta instrucción que está acá, a la instrucción repetir. Después vamos a tener varios otros, vamos a parar acá, no vamos a ejemplificar trial for porque esto ya hay que tener un poco de experiencia, expertise, pero la vamos a retomar, que es para hacer las cosas más simples. No vamos a trabajar con funciones, sino que vamos a trabajar con todas estas instrucciones básicas que nosotros acabamos de ver. Las vuelvo a repetir así rápidamente. Primero la asignación, después viene la lectura, el input, después viene el print, que es la escritura, después viene el if o las preguntas, que son las estructuras condicionales, donde vamos a tener las if then o if y la if then else, que son estas que están acá. Y finalmente, cuando quiero repetir varias instrucciones, eso es un while, un mientras. Esas son todas las instrucciones que yo necesito para resolver todos los problemas que a ustedes se les ocurra. De hecho, con todas estas instrucciones que acabamos de ver, el hombre llegó a la luna nomás en el año 1969. Ahora, si ustedes son amantes de Salfate y les gustan estas cosas raras que dicen que el hombre nunca llegó a la luna, no tengo idea. Yo creo que llegaron a la luna, así que no es problema. Pero los módulos espaciales, efectivamente, llevaban computadores antiguos y programados con estas simples instrucciones. Todas las cosas se hacían con estos. Eso es el repaso general de lo que yo necesito. Vimos también el tema de los strings, que son los strings. Importante leer toda esta materia. He visto que algunos ni siquiera entraron al LMS durante toda la semana, así que difícilmente lo leyeron, a no ser que hayan bajado todos los documentos y hayan trabajado tranquilamente en sus casas, que me parecería ideal. Y vimos nosotros cosas de string. Vimos, son métodos con funciones que se aplican al conjunto de caracteres y le hacen algún efecto o cambian algo. O puedo buscar cosas. Por eso es importante siempre tener este documento a mano, porque ahí vamos a ir entendiendo cómo funciona cada uno de ellos. También vimos acá los ejemplos, aquí ya habían algunos ejemplos de cómo esto podía funcionar. Si yo tenía un texto que decía Guaraya Carrasco
y yo le aplicaba la función capitalice al texto, así se escribe. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Escribía como título lo que estaba acá. ¿Qué significaba eso? Que la H quedaba en mayúscula, el resto en minúscula, la A de Araya en mayúscula y la C de Carrasco en mayúscula. Y él transformaba eso. Ojo que el texto en este ejercicio sigue siendo este que está acá, pero en pantalla me va a aparecer de esta forma. Si yo quiero que esto quede siempre así, entonces debo asignarle a la misma variable este cambio, es decir, texto.capitalice debe ser texto en vez de print igual texto.capitalice. En ese caso yo cambié el contenido de la zona de memoria. Acá solamente estoy mostrando en pantalla. Y eso es válido para todos estos ejemplos que nosotros acabamos de mencionar o ver acá. Existen muchas de estas funciones. Le vuelvo el índice más bajo de la cadena en la subcadena, por ejemplo, que lo que hace find, busca lo que yo haya solicitado encontrar. Por ejemplo, si tengo mi diario Python, ese es mi string, y yo quiero decirle dónde comienza algo que tenga mi, entonces él me dice que es la posición 0. ¿Por qué? Porque aquí comienza mi. Recuerden que los caracteres dentro de un string se comienzan a numerar desde el 0. Este es el carácter 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, el 13, el 14, el 15. Por lo tanto, este string tiene 16 letras, pero se comienzan a numerar del 0 al 15. Por ejemplo, ¿dónde comienza la I? ¿Dónde está la primera ocurrencia de la I? Recuerden que hay tres ocurrencias en el 1. Me muestra siempre la primera, como dice el índice más bajo de la cadena que ando buscando. Si ando buscando Python, por ejemplo, una cosa así, me dice que está en la posición 10 y cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí comienza lo que ando buscando. Si encuentro un pedacito, también ahí mismo. Ahora si ando buscando la P, espacio en blanco I, no existe en ningún lado acá esa secuencia de caracteres, porque aquí hay un espacio en blanco entre medio. Por lo tanto, me va a devolver un -1. Cuando devuelve un -1, el find significa que no existía lo que yo ando buscando en esa palabra, o en esa frase, o en esa línea, lo que ustedes quieran. Esa es la idea. Y así sucesivamente ustedes tienen que seguir trabajando cada uno de estos ejercicios. Ojo con con el index, que es parecido al find. Como dice, similar al find, pero este devuelve un error cuando no encuentra el carácter. Por ejemplo, si mi diario Python está con minúsculas, luego pregunto por mí, en el caso anterior me decía 0, acá también me dice 0, pero si ahora busco Python con mayúscula, acá está con minúscula. Mayúscula y minúscula son distintas en Python. Me va a dar un error. Entonces, si no quiero errores, uso find. Si quiero errores, uso index. Y así sucesivamente ustedes tendrían que haber probado cada una de estas cositas en sus casas. Esa era la idea. Hay algunas muy interesantes. Y aquí había algunos ejercicios que había que trabajar. Ya, eso es lo más básico que hemos trabajado y que con eso ya deberíamos estar en condiciones de enfrentarnos a problemas un poco más complejos desde el punto de vista de la programación. Eh, Acá hay harto material, están todos los libros, así que no hay problema. Y aquí les dejé tres documentos. Uno que tiene varios ejercicios de programación. No sé por qué me quedo al revés el logo. Buena pregunta. Es que hay varios ejercicios de programación que hay que desarrollar. En el otro ejercicio también tiene más ejercicios de programación. Y aquí hay que empezar a pensar más. Vuelvo a repetir, eh, ya no es un problema de Python, es un problema de cómo puedo resolver el problema con estas herramientas. Los tres lados de un triángulo dice deben satisfacer la desigualdad triangular. Cada uno de los lados no puede ser más largo que la suma de los otros dos. ¿Se acuerdan de eso, no, en geometría? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el nunca bien ponderado triángulo equilátero para triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, ¿cierto? La suma de 2, como dice ahí,
cada uno de los lados que uno tome no puede ser más largo que la suma de los otros dos. Imposible. Si eso ocurre es porque no es un triángulo. Aquí hay un problema que había que resolver. Aquí hay otros ejercicios. Vamos a tratar de hacer estos. Escriba un programa que muestre una tabla de multiplicar como la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 significa, por ejemplo, 3 por 3, 9. 3 por 7, 20, 3 por 7, 21. Aquí ya corrido. Después hay que ver cómo lo hacemos para que queden ordenaditos. Pero inicialmente, eso es lo que vamos a ver. Después escribir un programa que le pida al usuario ingresar la altura y el ancho de un rectángulo y dibuje el rectángulo, pero con asteriscos. Por ejemplo, que la altura sea 3, 1, 2, 3, y que el ancho sea 5, 1, 2, 3, 4, 5. Debo escribir eso. O escribo un programa que dibuje el triángulo de tamaño indicado por el usuario de 4 que está acá. Un triángulo de ese estilo. ¿Cómo se me ocurre hacerlo? O ese ejercicio. De hecho, este me queda un poco aburrido, este debe estar un poco más acá. ¿Cómo vamos a hacer estos ejercicios? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Y ahí vamos a ir eh, ejemplificando y trabajando ciertas instrucciones que las voy a mencionar y ustedes las van a entenderlas. Los ejercicios de programación son todos también los primeros también eran iguales, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Hay varios de estos. Vamos a partir por los otros que son más simples, los dos. Y después el problema de programación que les va a quedar a ustedes para que lo desarrollen. Ojo, no es con nota todavía. En 2 semanas más vamos a hacer una prueba. Les voy a indicar que ya sea escrita. Eh, con trozos de programa y ustedes me tienen que decir qué es lo que hace. Después les voy a dar unos ejemplos la próxima semana de cómo lo vamos a hacer. Eh, y me están pidiendo que haga una evaluación también y una sesión con ustedes presencial. Han venido ya algunos estudiantes para acá, para la universidad. No sé si están aquí en esta sección con los que estuvimos ayer, o antes de ayer, perdón. ¿Hay alguno que estuvo con nosotros antes de ayer o no? Yo, profesor. Yo, profe. Ahí está, el Matías, ¿quién más? Acá, Cristian. Ya. Ayer ahí nos entretuvimos y encima comieron gratis, ¿cierto? Sí. Sí, El problema es que los que venían después de la otra, digamos, generación no llegó ninguno. Y creo que este viernes también tiene algunos visitas, ¿o no? ¿Me corroboran o no eso? Sí, algunos. Sí. Compañero. Aprovechen de ir, chiquillos. Por último les van a dar una mochila, ¿cierto? Una mochila, un pendrive, ¿qué más les dieron? Un cuadernito, una colación, para que conozcan la universidad, por lo menos, po. Para que hagan el paseo de los huerfanitos que hicimos, ¿cierto? Y se entretengan ahí, conozcan un poco y se empiecen a empapar ya, pero es que lo más probable es que el próximo año ya sea normal y no los pille desprevenidos la universidad. Ya. El otro ejercicio, que es el problema, ojo, una cosa son ejercicios y otra cosa son problemas. Los ejercicios son los que buscan resolver algo particular, puntual, una cosa chiquitita, así. Y los problemas es un entorno, un enunciado, una cosa que yo me enfrento y que se ve mucho más compleja, pero a veces no es tanto. Esa es la idea. Recuerden que complejidad es sinónimo de muchas variables, no dificultad. Aquí hay un problema, por ejemplo, que se llama analizando la hemoglobina. Es un problema. Se cuenta a ustedes, se les da todas las instrucciones, ciertos datos. Los datos deben ser leídos, debería ser, de los teclados son los siguientes. ¿Y qué es lo que piden ustedes? Tomando como base, dice, los resultados obtenidos en un laboratorio de análisis clínico, un médico determina si una persona tiene anemia o no. Quieren saber si tiene anemia o no, lo cual depende de su nivel de hemoglobina en la sangre. Ahí aprendemos algo. De su edad y de su género. Es decir, no todos tenemos la misma cantidad de hemoglobina, sino que todo va a depender de la edad y del género que cada uno de nosotros tenga.
Si el nivel de hemoglobina que tiene una persona es menor que el rango que le corresponde, entonces se determina su resultado como positivo. Positivo no significa que es bueno en este caso, positivo significa que es malo, porque dio positivo al test de anemia. Y determina su resultado positivo en caso contrario como negativo. También es complicado si estamos sobre el rango, ¿ah? Estos son rangos. Por ejemplo, en los laboratorios ha establecido que los niños recién nacidos entre 0 y 1 mes, el nivel de hemoglobina en su sangre tiene que estar entre el 13 y el 27% de gramos, creo que son estos, por un porcentaje de todo lo que le sacan. O sea, tiene que moverse entre el 13 y el 26%. Si tiene entre 1 y 6 meses, tiene que estar entre 10 y 18, es decir, baja el nivel un poco en esa edad, ¿se dan cuenta? De los 6 a los 12 meses al año está en 11 y 15. Y así sucesivamente. Hasta los 15 años más o menos hay grandes diferencias entre las personas. Después de eso ya más o menos se mantiene estable la hemoglobina a partir de los 15 años, pero difiere en el género. Si son mujeres mayores de 15 años, entonces el nivel de hemoglobina está entre 2 y 14. En cambio, si son hombres, va a estar entre 14 y 18. Estamos 2% más arriba con respecto a las mujeres, los hombres mayores, la mayoría de ustedes. Si ustedes midieran esos datos, entonces tendrían que arrojar un valor entre esto y esto. Es grave que estén aquí abajo y es grave que estén acá arriba. Lo normal es que se encuentren en ese rango. No me acuerdo cómo se llama la enfermedad cuando exceden el nivel de hemoglobina en la sangre, cuando tienen mucha hemoglobina. No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Si alguien es médico, nos puede indicar. Para responder ese programa, los datos deben ser leídos del teclado. Habría que preguntarle al usuario, oye, ¿cuál es el nivel de hemoglobina que dijo tu análisis? La edad es una guagua porque difiere, ojos, estos sí son guaguas y estos sí tienen años. Entonces habría que preguntar, ¿la medición de edad es en meses o es en años? Es decir, la edad que yo voy a ingresar se encuentra en meses o en años, porque no es lo mismo decir 1 acá, o perdón, 5 aquí, que decir 5 acá. Acá 5 serían meses, acá 5 serían años, y cambiaría completamente. Entonces yo tengo que saber cuál es el rango exacto de acuerdo a la medición, a la edad que tiene, entre comillas, digamos, a la escala de medición que se usó, o en meses o en años. Y la edad, obviamente, y el género. Y aquí les dejo claro, o sea, el nivel de hemoglobina va a ser un FLOA, porque puede ser un número decimal. La medición de edad es un 0 o un 1, no hay otra alternativa, es un entero que puede ser un 0 o un 1. La edad es un número entero, cualquiera de estas cosas son enteras. Y el género, también vuelvo a repetir, igual que la medición de edad, es binario, o es masculino o es femenino, porque así es como se mide esta cosa. La naturaleza así hace la distinción. Eh, Este ejercicio lo van a poder hacer ustedes posteriormente. Aquí hay muchas preguntas que hacer, porque esa es la idea, ejemplificar preguntas. Así que dicho eso, lo que ustedes van a tener que poner atención ahora en la clase, en lo posible, lo que más puedan, ir siguiendo un poco los ejercicios que yo voy a ir desarrollando, porque son los ejemplos, van a ir quedando almacenados directamente ahí en el GitHub. Apenas termine el ejercicio, yo lo subo al GitHub. Y ustedes ya lo van a tener disponible para su análisis o estudio. Ustedes vayan viendo. Voy a abrir el tiro el GitHub y dejarlo seteado para que cualquier cosa que hagamos nosotros estén acá. De hecho, estamos en Compu 1. Ahí hay un ejercicio que no había sido enviado, ahora está enviado. Ya, no hay nada pendiente. Cualquier cosa que cambie que yo haga en mis programas o los cree van a ir apareciendo acá y lo vamos a ir tirando inmediatamente al repositorio online que tenemos a la nube. Vamos a tratar de resolver estos ejercicios. Primero, vamos a ver cómo estamos, cómo enfocarlo, cómo entenderlo. Primero, trato de hacerlo a mano.
¿Cómo sé yo si un número es par o impar? ¿Es par o no es par? En realidad es lo único que me preguntan, ¿par o no? ¿Cómo saben ustedes si un número es par? Aquí tienen que empezar a pensar, ¿ah? Si aquí no hay otra alternativa, no es que se van a aprender de memoria. ¿Cómo sé yo cuando un número es par? Imaginen que ustedes son el computador, por lo tanto, no tienen vista, no lo pueden mirar, sino que Porque es recibieron, divisible por 2. ¿ya? ¿Qué significa que sea divisible por 2? Que se puede dividir. ¿Ya? Pero ¿qué significa en términos matemáticos? Más que se puede dividir. ¿Qué significa que un número es divisible por otro? ¿Que su ¿El resultado no es resultado sea decimal? entero? El resultado ya, pero más que eso porque yo divido el 9 con el 3 y me da un número entero y no es par, ninguno. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Cuándo yo sé que la división de dos números eh, es una división, el número es divisible en realidad? ¿Qué debe ocurrir? Que claro, ustedes me dicen que sea entero, pero ¿cómo sé yo cuando un número es entero? Estamos haciendo los mismos problemas, ¿se dan cuenta? Por eso aquí empezamos a tomar un poco en serio las cosas que nos enseñaron en matemáticas. Matemática para algo, como dicen ustedes, ¿para qué mierda me sirve matemáticas si yo nunca voy a usar matemáticas? Están equivocados. ¿Eh? Para poder resolver cualquier problema necesitamos los conceptos matemáticos. Ellos son los que nos ayudan. Recuerden que la ingeniería es la aplicación de la ciencia y por lo tanto lo que hacemos nosotros es que transformamos la ciencia y la transformamos en tecnología. Son dos cosas distintas. Uno es ciencia y otro es tecnología. ¿Y qué es lo que debe hacer el ingeniero siempre? El científico siempre se encarga de hacer ciencia, de buscar cosas nuevas que de repente no tienen ningún sentido. No sé, pues descubrí algo nuevo, bonito, lo demostré, bonito. Pero después viene el ingeniero y tiene que tomar esa ciencia y transformarla en un producto, generalmente un producto tecnológico en el caso nuestro. Por lo tanto, la tecnología se nutre de la ciencia. Y vuelvo a repetir, y la ciencia se nutre de la tecnología para seguir avanzando. Por lo tanto, ellas dos van tomaditas de la mano. Nadie puede decir cuál avanza más o cuál es más importante que la otra, sino que ambas se apoyan en su crecimiento. Si yo desarrollo ciencia, es muy probable entonces que alguno de ustedes, a partir de ese desarrollo científico, genere un producto que generalmente es en la tecnología. Bueno, la tecnología no solamente es cosa enchufable. Generalmente cometemos el error de pensar que tecnología tiene que ver con electrónica, con computación. No. La tecnología es la aplicación práctica de algún concepto científico. Por ejemplo, una catapulta, esos que disparaban piedras en la Edad Media, eso es tecnología. La catapulta es la tecnología, ¿por qué? Porque ahí estudiaron todos los principios estos de acción y reacción que hay en el mundo, la geometría, y después alguien dijo, ¿y por qué no hacemos un arma con eso? Perfecto. Y esa arma, que en la Edad Media era hecha con troncos, con cuerdas, es un producto tecnológico. La bicicleta es un producto tecnológico y no tiene enchufe. Vuelvo a repetir, ahora nosotros estamos mal pensados y siempre pensamos mal de que la tecnología solamente tiene que ver con electricidad y cosas por el estilo. No es así. Ya. Entonces, volvemos al ejercicio. ¿Cómo sé yo cuando un número es par? Ustedes me dijeron, cuando es divisible por 2, perfecto. Ya. ¿Pero qué significa que sea divisible por 2? Volvemos a preguntar nuevamente. Eso es programar. Empezarnos a preguntar nosotros constantemente qué cosa es lo que estoy tratando de entender. Después otro por ahí me dijo que el resultado sea entero. Sí, también se la compro. Pero ¿cómo sabe el programa que el número es entero? ¿Cómo sabe el programa que el número es divisible por 2? ¿Cómo Cuando sabe se, el computador? ¿Cómo? cuando se puede agrupar de a 2, Ya, también. que los Pero impares más. hay una operación que yo les mencioné. ¿Cuántas operaciones tenemos nosotros en el computador? Básicas. ¿Cuántas operaciones básicas tenemos? En el mundo real. ¿Cuántas operaciones básicas son las que tenemos en aritmética?
Yo los mando todo a Kindle. Suma, resta, división y multiplicación. 4, ¿cierto? Pero yo dije que en el mundo informático había una más, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso, no? Se los mencioné. Hay una operación adicional que nosotros usamos en informática y que nos ayuda a todas estas cosas, que es lo que se denomina la operación módulo o resto. ¿Y qué es lo que hace esa operación? Retorna el resto de una división. Y cuando hablo de una división, estoy hablando de una división entera, es decir, sin sacar decimales, porque si sacamos decimales ya no hay resto. ¿Cuál es el teorema fundamental de la aritmética? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética? Los voy a mandar a todos hablar con el profe Julio Sáenz. ¿Se acuerdan del teorema fundamental de la aritmética o no? Bueno, déjenme ir a buscar mi... No sé, profe, dice cualquier número entero n mayor que 1 puede escribirse de manera única. Ya, ese es uno. Sí, esperen un segundito, voy a buscar mi tablet. Ya me descargó, más encima. Hace como no sé cuánto que no lo usaba. Profe, pero esta otra parece, ¿no? Las funciones aritméticas, aditivas y multiplicativas están completamente determinadas por sus valores en las potencias de los números primos. Sí, también es el teorema fundamental. Todo número se puede escribir como una combinación de números primos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas cosas o no? ¿Para qué le voy a mentir, profe? Lo saqué de Google. Pero me parece bien, estáis tratando de aprender y eso siempre es beneficioso. Profesor, ya que le interrumpí, ¿le voy a hacer una consulta? Sí, Es que todos los días me meto al LMS a intentar encontrar las clases y yo sé que usted dijo que iba a dejar todos los archivos en una aplicación, que uno apretaba el link y descargaba todos los archivos, ¿cierto? ¿O no? A la aplicación del gatito, por así decirlo. los míos. Sí, Pero lo suyo nomás. no, las aplicaciones no. O sea, las aplicaciones que yo hago nomás, pero no lo Me refiero a, a las clases, todas esas cosas, porque no encuentro las clases para descargarlas, profe. Las clases, los Sí, videos. los videos de las clases. Los videos de las clases están acá, pues mira, siempre aquí, pues, ¿viste? Abajito. Claro, Video de yo las- me metí al otro link porque estaba más arriba, donde me confundí, pensé que usted subía el material ahí. Lo que pasa es que yo pongo el link acá, pero yo lo subo, el material en realidad lo subo a mi canal de YouTube. ¿Cachai? Ahí Perfecto. está. Si tú te metías a mi canal de YouTube, por eso le digo yo suscríbanse, denle like, no, como es lo que siempre dicen los y aprieten la campanita. Ahí están todas mis cosas, ¿viste? Está por listas, separado. ¿Y Ahí el van otro quedando link todos los para videos. qué era, profesor? ¿Cuál otro? El que está arriba de la clase que presionó. A ver, déjame volver acá atrás. Ese. Ese mismito. Esos son los programas que yo desarrollo. Los .pi, todos los programas que yo voy desarrollando van quedando ahí. Claro, yo entendí que ahí uno podía descargar las clases. No, Ahí- ahí tú descargas solamente los programas, los ejemplos, todos los códigos que yo voy haciendo quedan ahí metidos. Y después tú, ¿cómo lo bajáis? Apretáis aquí, no le decís zip y te lo bajan un zip todos los programas. O le dais a uno y te va a aparecer ahí solamente el programa y lo podéis copiar. Si queréis copiarlo directamente a tu Visual Studio Code, copiar nomás y los pegáis allá y te van a ejecutar. Pero ahí están para bajarlo completamente acá con todo. Si quieren, te ponen download y ahí los baja
y genero una carpeta, y en esa carpeta están todos los programas que estaban ahí, ¿viste? Rápidamente. Así que eso es Perfecto. una... Y la última duda, profe, que cuando usted instaló el editor con el otro programa, le apareció un mensaje que usted cuando creó la carpeta, creo, al iniciar la programación, le apareció un mensaje que decía, ¿quiere enlazar Python, creo, con el editor? Sí, Ya, sí. y en el caso del Mac no me apareció el mensaje, solamente me apareció como el programa. Como que uno va colocando los programas y se enlazan. Es ¿Será que así? sí, puede ser que lo haga de forma automática, lo haya hecho. Sí, ese mensaje te va a aparecer cuando él detecta que no tiene instalada la extensión que me permite ejecutar los programas. Si detecta que está la extensión instalada, entonces no hace nada. No patalea. Patalea cuando le falta nomás. Perfecto, entiendo. Ahí tenéis que probar nomás. Ya, volvamos a lo nuestro. Volvamos a hacer los ejercicios. Ya, eso me sirvió por mientras para darle un poco de batería a esta cosa. Ah, ya se me chispoteó esta cuestión. ¿Dónde está el reflector aquí? Si yo lo busco, ya. Despierta. ¿A dónde dejé el lápiz ahora? Ahora se me perdió el lápiz. Estoy como día viernes. No se quiere conectar. A ver, vamos viendo en qué red estoy conectado yo acá. Para que se conecte. Esto se conecta de forma automática a estas opciones, pero no sé por qué. Ah, tengo aquí la configuración. La Wi-Fi que está en otra red. No estoy en la red que debería estar. Debería estar en otra red. La red mía. Tengo una red local aquí en mi oficina que solamente se conecta de forma automática a todos los dispositivos. A esa. Esa es la de la casa completa y esa es la mía. Entonces, cuando están ahí, ahí sí que se pueden conectar estas cosas. Ahí sí. Ahí está tratando de pedir por numerito. Ahí está el famoso numerito. 54, 36. Ok. Y ahí vamos a ir explicando toda esta cosa ahora. Pero me tienen que esperar otro segundito más porque el lápiz lo dejé en la bolsa. Vamos a según el tema, ahora el lápiz no tiene pila. Ya. Tiene. Ya. Pónganme atención acá. Esta es una clase de matemática básica. Cuando un número es divisible por otro, hay un teorema fundamental en la aritmética que me dice A dividido por B es igual a C y el resto es D. ¿Se acuerdan? Ese es el resto. Eso es importante. ¿Esto qué significa?
desde el punto de vista nuestro, significa que si yo multiplico B por C y le sumo D, ¿qué me tiene que dar? Siempre la A. Estoy hablando en una división entera. Esto se llama el resto. También a veces le llaman el módulo. ¿Y qué característica se cumple? La siguiente, miren. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo el 8 lo divido por 2? ¿Cuánto es 8 dividido por 2? 4. 4 por 2, 8. Para llegar a 8, 0. Por lo tanto, el resto, ¿cuánto es? 0. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien duda de esa división? Todo bien, profe. Todo bien hasta ahora, ¿cierto? No es mucho como para estresarnos todavía. ¿Qué pasa si yo digo el 14, por ejemplo? 14 dividido por 2, ¿cuánto es? 7 por 2, 14. 14 para llegar a 14, 0. Ya. El resto, 0. ¿Qué característica tienen los números? Que este número era par. Este número era par. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, 9 dividido por 2? ¿Cuánto es? 4 por 2, 8. Para llegar a 9, 1. ¿Qué significa eso? Que el resto me dio 1. ¿Qué pasa si divido el 15, por ejemplo? 15 dividido por 2. 7 por 2, 14 para llegar a 15, 1. Resto, 1. ¿Es posible obtener restos que sean distintos de 0 y del 1 al dividir por 2? O si no, le voy a decir al profe Julio. Si yo divido por 2, los restos posibles, ¿cuáles son? 0, 1, ¿y hay algún otro número que me debiese dar? No, profe. No, profe. Ya, pues, ninguno, pues contesten, pues, está claro. Si yo divido por 2, los únicos restos posibles que yo obtengo son 0 y 1. Si yo divido por 3, los únicos restos posibles son 0, 1 y 2. Si divido por 7, los únicos restos posibles son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre uno menos del número que estoy dividiendo. Eso está claro. Ahora, si me da resto 0, significa que el número es divisible. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cayó de una manera exacta, no sobró nada, no hubo ningún resto. Si el resto es distinto de 0, entonces el número no era divisible por el que estoy tratando de... ¿Qué me están negando aquí? Otro correo me están cambiando las claves. Chuta, nos cambiaron el correo, así que no sé, vamos a entrar. Espera un segundito, me está llamando la secretaria. La Eli, la que conocieron ayer.
Ya, continuemos. Puro problema. Entonces, ¿qué significa que el resto sea 0? Significa que el número es divisible por el que estoy dividiendo. Por ejemplo, acá, en este ejemplo que tengo, me queda claro que el 8 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque dio resto 0. El 14 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque me dio resto 0. El 9 no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque el resto es distinto de 0. El 15 no es divisible por 2 porque el resto es distinto de 0. Esta cosa sirve para cualquier división, no solamente para el 2. ¿Ah? Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí digo 9 dividido por 3? ¿Cuánto es eso? 3 por 3, 9. Para llegar a 9, 0. ¿Cuál es el resto? 0. ¿Qué puedo decir inmediatamente? Lo puedo decir que el 9 es divisible por 3 porque el resto es 0. Siempre ese es el concepto. Esa es la idea. Y eso ahora si lo unimos a lo que dijo su primer compañero, cuando era divisible, entonces yo tengo claro, cuando un número es par, cuando es divisible por 2. Y para que sea divisible por 2, ¿qué tiene que ocurrir? Que el resto de la división por 2 tiene que ser 0. Entonces yo inmediatamente sé que ese número es par, este número es par. Este no es par y este no es par. Ese es el concepto. Ahora, ese concepto, yo lo dije en la clase anteriores, las operaciones aritméticas utilizadas en computación son, obviamente, suma, resta, multiplicación, división y finalmente la operación módulo. Ojo, debería escribirlo con otro color para que quede clarito. La operación módulo, que es una operación que la vamos a necesitar. ¿Qué me va a entregar la operación módulo? Me va a entregar el resto de la división. También vimos ahí, si ustedes revisan los videos se van a dar cuenta, para la suma nosotros usamos el más, para la resta usamos el menos, para la multiplicación nosotros usamos el asterisco, para la división nosotros usamos el slash, y para calcular el resto nosotros usamos el signo porcentaje. Ojo con eso, signo porcentaje. Por lo tanto, si yo digo ahora 8 porcentajes 2, el resultado es 0. ¿Por qué? Por lo que vimos acá. Ese numerito es este de acá. ¿Les queda claro? Eso es lo que es la operación resto. Por lo tanto, nosotros tenemos esa operación adicional. Ahora, teniendo claro eso, que es una piedra fundamental y angular en nuestro mundo de la programación, yo puedo saber inmediatamente cuando un número es par o no es par. Y ese es el programa que vamos a hacer ahora y les voy a explicar cómo se hace ahora desde el punto de vista de la programación y ya no desde el punto de vista matemático, que hay que entender todas estas cosas. Ahora me voy tranquilamente a programar. Para programar, abrimos el Visual Studio Code. Nos vamos a la carpeta que dije yo que ustedes tienen que, aquí siempre en File le ponen Open Folder en el caso de ustedes, los en Windows, y en los demás le ponen Open nomás. Y van a buscar en su computador dónde están los programas o la carpeta que usted va a ir dejando siempre nuestros programas, lo que nosotros estamos desarrollando. Esta cosa se va a llamar Compu 1, ahí era, ¿cierto? Sí, Compu 1. Abre. Ahí dejé listo mi Studio Code para poder trabajar con estos programas en Python. Lo primero que hago ahora,
le pongo nombre a esta cosa, le creo uno nuevo, perdón, un nuevo archivo, le voy a poner el nombre, a este le vamos a poner ejercicio 1.pi, que es el ejercicio 1 de la guía. Estamos ahí. ¿Cuál es el ejercicio? El que estamos viendo acá. Escribo un programa que determine, voy a copiarlo acá, para que no se nos olvide. Voy a hacer el siguiente truco. Lo voy a pegar acá. Lo voy a escribir como comentario, para que sepa yo qué es lo que estoy escribiendo. Escribo un programa ingresado aquí, le vamos a poner. Escribo un programa que determine si el número entero ingresado por el usuario es par o no. Profesor, ¿Sí? ¿y la carpeta puede ser cualquier carpeta nueva que nosotros queramos para guardar nuestros programas? La que usted quiera. Usted le pone el nombre a su carpeta nueva. Ya, eso es un comentario. Esto no se va a ejecutar nunca. ¿Por qué? Porque comienzan con el gato. Es para saber de qué se trata el ejercicio nomás. Escribe un programa que determine si el número entero ingresado por el usuario es par o impar. Nos vamos al tiro. Primero, vamos a leer un número. ¿Cómo leíamos un número? Con input, ¿cierto? Ingreso un número. ¿Qué problema tengo al ponerlo de esa forma? Que fue lo primero que dije yo en mi clase ahora, hoy día. ¿Qué estoy capturando ahí? Lo que yo digité por teclado, ¿cierto? Pero ¿qué formato tiene eso que yo capturé por teclado? ¿Es un número o no? Así. ¿Con porcentaje o no? No, nada que ver el porcentaje todavía. Esto es previo todavía. Fue lo primero que dije yo en la clase. Parece que nadie me escucha o están durmiendo siesta algunos. Me late. ¿Qué dije yo? Que el input siempre lo que lee son string, no números. Ahí yo leí el dibujo. Si yo esto lo ejecuto y hago algún cálculo aritmético, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque número no es número, es el dibujo del número. Y como lo que yo quiero efectivamente es un número, entonces le tengo que anteponer el int. Con eso aseguro que lo que yo capturé ahora es un número. Vamos a calcular el resto. ¿El resto cómo se calcula? Bueno, voy a número, lo voy a porcentajes 2. Voy a dividirlo siempre, ojo, es por 2, no por 3 ni por 4, porque para que el número sea par es porque es divisible por 2. Y cuando un número es divisible por 2, cuando el resto es 0. Y ahora, en resto voy a tener un 0 o un 1. No hay otra alternativa. Por eso los únicos restos posibles de una división. Ahora voy a usar el if. If restos, voy a preguntar. Y para preguntar se usan 2 veces el signo igual. Si el resto es igual a 0, se dan cuenta que el mismo metabulo, si el resto era igual a 0, ¿qué puedo indicar yo en pantalla? Print el número digitado, estoy clarito, es par. Y nada más. En caso contrario, else print el número digitado no es par. Y nada más. Y se acabó el programa. Ese es todo lo que hay que hacer. Si esto yo lo ejecuto ahora, ingreso un número. ¿Qué número queremos probar que sea par o impar? El 24. Debiese decirme el número digitado es par. El número digitado es par. Extraordinario.
ingresemos un número que sea impar, el 99. El número digitado no es par. El número que ustedes quieran va a funcionar ahora. El que quieran, ustedes le meten un número ahí, no es par. ¿Se dan cuenta? Cualquier número acá. Ese es par. Ah, no quiero. Primero tengo que ejecutarlo. Es par. ¿Se dan cuenta? Así es como el computador sabe si lo que estoy capturando es par o no par, o impar. Fundamental, siempre. Siempre. Después cuando veamos el cálculo del dígito verificador, ahí se dan cuenta importante. Ya, ¿les queda claro el concepto del resto? El concepto del if. ¿Dónde estaba el error inicial? Si yo no hubiese puesto el input con int, lo dejo solo. Así tal cual. Lo ejecuto, ingreso un número, el 14. Error, me dice. ¿Por qué? Porque estoy tratando de dividir por 2 inicialmente y sacar el resto, es decir, una operación aritmética, pero número no es un número. Ese es el problema, ¿se dan cuenta? No todos los argumentos se pueden convertir a enteros, dice esta cosa. Entonces estoy obligado a poner int y transformar esto en un número. Ahora sí va a funcionar. Y meto el mismo 14. Y ahora me dice el número digitado es par. Cosas tan simples como esas nos complican la existencia siempre. Ahí tenemos el primer ejercicio hecho. Ahí está el primer ejercicio, lo pueden ustedes revisar las veces que quieran ahí, pueden probarlo, y sobre los ejercicios hechos ustedes empiecen a analizarlo, a estudiarlo, a plantear ciertas cosas, a agregarle componentes, a ver qué pasa si cambio una línea, qué pasa si le agrego esto de acá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si en lugar de hacer esto, por ejemplo, pongo ahí? Me equivoqué. De hecho, aquí ya está reclamando. Al momento de ejecutar esto, me dice que hay un error de indentación. ¿Por qué? Porque él entiende que si vienen dos puntos, sí o sí la instrucción siguiente tiene que estar con el tabulador. ¿Qué pasa si se equivocan y ponen este tabulador por allá? La misma idea. Error de sintaxis en el else, no se lo reconoció. Ah, no, se tiene que ir acá. ¿Qué pasa si se lo ponen por acá? Error. Me dice, ¿por qué? Porque usted tabuló, pero antes no había ningún bloque. Pues. ¿Cómo está tabulando si no hay bloques? Todo es lógico acá. Somos cuadrados. Los informáticos somos cuadrados y los ingenieros en realidad en términos generales son cuadrados. Ya, ese es el ejercicio número 1. Ahí lo probamos finalmente. El número digitado es par. De hecho, esto podrían después ustedes hacer la variación y ya no saber si el número es par o impar. Podrían saber si un número es divisible o no es divisible por otro número. ¿Se dan cuenta? Le doy una vuelta de tuerca al ejercicio. Quiero saber si un número que yo ingresé es divisible por otro número que yo ingresé. ¿Cómo lo hago? Si ni siquiera sé si es 2, el 3, el 4, el 5, no. Lo único que yo sé es que si divido el primer número por el segundo y el resto es 0, entonces yo puedo asegurar que el número era divisible. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Vamos a grabar este como la versión 1.1-1, otro programa. Vamos a poner dos números. Ingrese número 1. Vamos a copiar este le vamos a poner número 1. Fíjense. Número 1. Este lo vamos a duplicar, pero va a ser número 2. Ingrese el número 2. El resto va a ser número 1 dividido por número 2 en módulo. Y yo voy a preguntar, ¿el resto es igual a 0? Entonces, el número, y aquí empezamos a jugar con estas cosas, el número, coma, número 1, coma, es
divisible por coma número 2. Ojo, estoy haciendo una variación del ejercicio anterior. Y para el caso contrario, el número tanto no es divisible. Si esto yo lo ejecuto ahora y probamos, pues. Por ejemplo, el 10 y el 5. ¿El 10 es divisible por 5? ¿Sí o no? ¿El 10 es divisible por 5? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, contesten. Sí. Y que me siento mal acá. El número 10 es divisible por 5. Uno que no sea divisible, el 27 por 2. ¿Qué debió decir? El número no es divisible. El número 27 no es divisible por 2. ¿Se dan cuenta cómo voy agregándole cosas a programas que ya he resuelto y ahora pueden inventar el número que se les ocurra a ustedes? El número gigantesco. Ese número es divisible por eso. No es divisible por eso. ¿Se dan cuenta? Este programa ahora les permite saber cuando un número es divisible por otro en forma automática, sin necesidad de saberse las reglas de la divisibilidad. Un número es divisible por 2, o un número es divisible por 3, si un número es divisible por 4, cuando un número es divisible por 5, cuando un número es divisible y todos los números raros que ustedes tengan. Ya, esto está ahí. Ahora, ¿qué es lo que hago yo con este programa? Si ustedes se dan cuenta, me aparecen aquí en el GitHub los dos. Hoy día estamos a 7. Yo lo voy a subir, le digo push. Y ahora si ustedes se van al GitHub, le dan clic ahí en el donde dice el GitHub del curso nomás. Yo entro aquí a todos nomás. Y ahí están los dos ejercicios ya, hace 20 segundos atrás, que están disponibles para que ustedes los bajen inmediatamente y los puedan probar y puedan seguir haciendo los ejercicios rápidamente y raudamente. Y esa es la idea del programa, tomar un problema y empezar a darle cosas, empezar a preguntarle más cosas al problema, agregarle cosas, incorporarle más, ¿qué otra cosa más se me puede ocurrir? Y ahí van probando. Esa es la idea de programar. Uno nunca parte de cero, siempre parte de unas cosas que ya conoce. Así que ahí tienen dos ejercicios a estudiar, a analizar, que les van a ayudar. ¿Cuál es el segundo? Más simple todavía. El ejercicio 2. Escriba un programa que reciba como entrada dos números y los muestre ordenados de menor a mayor. Es decir, si yo ingreso el 1 y el 2, me tendría que mostrar 1, 2. Si yo ingreso el 2, 1, me tendría que mostrar 1, 2. ¿Se dan cuenta? Siempre ordenados. ¿Qué significa eso? Que primero muestro el más chico y después muestro el más grande en pantalla, en ese orden. Si las cosas aquí son bastante simples, uno realmente se complica mucho la existencia y cree que los problemas son más difíciles de lo que el profesor se, se los tiró. Generemos uno nuevo, cerramos ese. Este se va a llamar ejer 2.py, antes que se me olvide. Esto lo hago porque yo quiero nomás en todo caso, no es necesario que ustedes lo copien, es para que me quede claro cuál es el ejercicio que estamos desarrollando, pero no es necesario. Como son comentarios, no hay drama, pueden poner lo que ustedes quieran aquí. Y los vamos a sacarlo de ahí. Y los muestre ordenados de mayor a menor. De menor a mayor. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Nuevamente me dice, lea dos números. Bueno, leemos nuevamente. Número 1 es igual. Yo ya sé que es un número, así que va a ser int, input, un mensajito, primer número. Como soy flojo yo para escribir, dicen ustedes. Entonces, ¿qué lo debo hacer? Copio esto mismo, lo duplico acá abajo, le cambio y aquí pongo 2 y aquí segundo número. Ya, tengo leído los dos números. ¿Cómo sé yo ahora cuál es mayor y cuál es menor? ¿Cómo sé yo cuál es mayor y cuál es menor? Una pregunta nuevamente, si para eso mismo las preguntas. If número 1 menor que número 2, si el número 1, el primero que yo ingresé era más chico que el segundo, entonces los voy a escribir en ese orden. Print número 1 y después el número 2. En caso contrario, print número 2, número 1. Lo escribo al revés nomás. Y ahí está todo el ejercicio hecho. Eso es lo que había que hacer. Si esto lo ejecuto yo, ingreso el primer número, no sé, 34, el segundo número, 545. ¿Cómo dicen salir en pantalla? 34 y un espacio en blanco, 545. Estamos bien. ¿Qué pasa si ejecuto el primero más grande? Una cosa como esa y el segundo eso. Me lo escribo ordenado. 545 y el otro número. ¿Se dan cuenta? Ejercicios tan simples como esto es lo que hay que ir trabajando. Códigos. Ir entendiendo lo que está escrito ahí. Ahora ustedes le podrían agregar más cosas a este ejercicio, lo que a ustedes se les ocurre. ¿Qué pasa si ahora se me ocurre que sean tres números? Ahí la cosa se pone más compleja. Ahí se pone mucho más compleja. Porque si yo tengo tres números, entonces hay 6 posibilidades de que se den. Ah, aquí nadie me ha hecho la pregunta, ¿y qué pasa si los dos números son iguales? ¿Va a pasar algo, no? ¿Qué ocurriría si los dos números que yo ingreso son iguales? ¿Qué debería mostrar? ¿Mostraría el mismo resultado? Da lo mismo nomás porque como son iguales, da lo mismo si cuál de los dos muestre primero porque en la pantalla van a quedar igual, ¿no? Va a decir lo mismo, suponte el 3 y después ingreso el 3. En la pantalla quedan 3, 3. ¿Están ordenados? Sí. Ahora yo no sé si el primer 3 es el primero que digité o el segundo, eso ya no es problema. Y está claro, 3 es menor que 3, no. Por lo tanto, escribe acá. No escribe ese. Recuerden que aquí esto es verdadero o falso. 3 es menor que 3, falso. Por lo tanto, si es falso, escribe eso, no esto de acá. Lógicamente, nuevamente, analizamos los ejercicios y hay que ponerle color a estas cosas. Hay que entenderlo. Si usted no hace estos ejercicios, si usted no intenta hacerlo en casa, no va a aprender nunca a programar. A programar no se puede aprender así leyendo un libro, mirando un tutorial, viendo un video para aprender a resolver una ecuación. No. Hay que sentarse y meterle mano y por lo menos una vez por día hacer un par de ejercicios. Si no, no van a aprender nunca nada. Eso está claro. Ese era el ejercicio 2. Bastante simple, pero tenemos nuevamente el concepto del if. La lectura, asignación, print, if. Tenemos todos los datos, todo lo que ya hemos trabajado. El otro ejercicio, este ya hay que pensar un poco más. Los tres lados de un triángulo ABC deben satisfacer la desigualdad triangular. Cada uno de los dos lados no puede ser más largo que la suma de los otros dos. Escribe un programa que reciba como entrada los tres lados de un triángulo e indique si acaso el triángulo es inválido y si no lo es, ¿qué tipo de triángulo es? Aquí ya entramos
a ponerle un poco más de pensamiento a la cosa. Y esto no es que llegar y tirarse a programarlo al tiro. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Analizar el problema, mirarlo por pantalla, mirarlo en el computador, probarlo. Profesor, ¿y si el ejercicio anterior eran 3 números, cómo se podría hacer en ese caso? Hartas preguntas nuevas. Si el primer número es mayor que el segundo, si el primer número es mayor que el tercero, entonces el más grande era el primero. Y ahora hay que ver, ahora el segundo es mayor que el tercero, sí, entonces el orden era el primero, segundo, tercero. En caso contrario, primero, tercero, segundo. Ahora, ¿qué pasaba si el primero no era el más grande? Entonces hay que hacer un montón más de preguntas. ¿Se dan cuenta? Mientras más, es más complicado. Por eso lo dejamos hasta ahí. Después vamos a hacer el ejercicio con 3. Y ahí te va a quedar clarito. Ah, ya, gracias, profesor. Un segundito nomás. Ya, ahí sí. Vamos viendo este de los 3. ¿Qué me piden? Un triángulo. Un triángulo. Tiene 3 lados. Lado A, lado B y lado C. ¿Cierto? No estamos hablando ni de ángulos ni de nada. ¿Qué es lo que dice la desigualdad triangular? Cada uno de los lados no puede ser más largo que la suma de los otros dos. Es decir, A no puede ser mayor que A que B más C. Dicho de otro modo, para que quede más clarito, A debe ser menor que B más C. ¿Qué también debería ocurrir? Que B tiene que ser menor que A más C y que C tiene que ser menor que A más B. ¿Están todos de acuerdo, no? Condición 1, condición 2, condición 3. Si se cumplen estas 3 condiciones, esto implica entonces que el triángulo es válido. Caso contrario, no es triángulo. Ahora, si es válido, ¿qué debería ocurrir? Me hace la segunda parte de la pregunta. Aquí ya lo acabamos de ver que el comando va a ser válido o no. Cuando esas 3 condiciones sean correctas, entonces es válido. Ahora, si no lo es,
en el caso del triángulo es inválido. Ahora, si no lo es decir, si es válido, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cuántos tipos de triángulos tenemos? Y ahí es donde hay que estudiar. Tipos de triángulos. ¿Cuántos tipos de triángulos hay? ¿Cuántos hay? 3. 3. ¿Cuáles son? Isósceles, equilátero, escaleno. Exactamente. ¿Qué característica tiene el equilátero? Tiene todos los lados iguales. 3 La medida. lados iguales. Dicho de otra manera, A es igual a B, B es igual a C y A es igual a C. Si eso ocurre, entonces es equilátero. ¿Cuándo es isósceles? Cuando Dos tiene lados esos iguales. dos lados iguales. Iguales. Y debería ser que A es igual a B y A es igual a C, por un lado, o, estamos jugando aquí con los conectores lógicos, ¿cierto? O A es igual a o B, ahí tenemos un lado igual, igual, me falta el B igual C. A es igual a B y B es igual a C. También ocurría lo mismo. Y con el C no hay drama ya porque ya lo tenemos listo. ¿Y cuándo es escaleno? 3 lados distintos. Ahora, si no es isósceles ni equilátero, entonces ¿qué cosa es? Escaleno, por lo tanto ni siquiera tengo que preocuparme de esto. Son 3 condiciones. Entonces yo generalmente cuando resuelvo un problema tengo que rayar, tengo que hacer esas cosas. Tengo que entender el problema. Tengo que empezar a analizar lo que yo quiero programar. Pero primero tengo que hacerlo en papel. Si el computador no me va a resolver el problema. Ahora, una vez que tengo clara la película, entro a programar. ¿Qué significa? Que tengo que leer el A, tengo que leer el lado B y tengo que leer el lado C. ¿Sé capturar esos valores? Sí. Vamos a suponer que son enteros, ¿ah? Para no quitarnos la existencia, para no poner decimales, me va a dar a digitar el punto. ¿Estos de aquí qué cosas son? Preguntas. ¿Esta cosa qué son? Preguntas con conectores lógicos. Y así voy armando mi solución. Ahora, una vez que ya si tengo claro esto, entonces recién me siento en el computador, prendo el computador y le digo New File, le digo File Save As, le digo ejercicio 3.pi y le digo guardar. Y ahora vamos a decir A es igual a int input, dije, lado A, y el mismo truco, control C, control B, control B. Aquí me aseguro que este sea B, me aseguro que este sea A. Vale, de ahí. Que este sea C, me aseguro que este diga B, me aseguro que este diga C. Ahí tengo los 3 lados leídos ya. Y ahora debería jugar con la operación, no. ¿Y cuáles son las operaciones que hay que hacer? Las que están acá descritas, pues.
debería ocurrir eso. Y hay aquí muchas formas de hacerlo. Debería ocurrir, oye, if A, vamos a hacerlo, mira, si A es mayor que B más C, ya no cumplen. Me es más fácil preguntar por eso. Y yo digo inmediatamente print triángulo inválido. Así me decía, no válido, suena muy feo decir inválido, no válido. En caso contrario, y aquí vamos a empezar a jugar con los hacia adentro. A. En caso contrario significaba que A era menor que B más C, por lo tanto pasaba. Ahora vamos a preguntar, B es mayor que A más C. Si eso es mayor, entonces, ya se me olvidó el if acá, en todo caso. Por eso no me reclamo. If. Entonces voy a decir print. Ya, print triángulo no válido. En caso contrario, sigue mandando mensajitos. En caso contrario, if C, a ver si me convenía haberlo hecho así o no. No, vamos a hacerlo al otro lado mejor, porque si no hay más instrucciones y no quiero honrar tanto. En el fondo, es como ustedes lo miren. Vamos a seguirlo como lo puse yo en el cuaderno, ¿no? Da lo mismo si es menor, ya. Si A es menor que B más C, estamos correctos. Vamos a preguntar ahora, if, tal como teníamos en el cuaderno, B menor que A más C. Si es correcto, entonces voy a volver a preguntar. If C menor que A más B. ¿Qué ocurre ahí? Si el A era más chico que el B más C, si el B era más chico que el A más C, y si el C era más chico que el A más B. ¿Qué puedo decir recién ahí? Se cumplieron las tres condiciones. Estamos en el lado verdadero en cada uno de ellos. Lo único que puedo decir es que hasta este punto el triángulo es válido. ¿Qué pasa si en la última pregunta no fuera verdadera? Significaba que el C era mayor que el A más B, por lo tanto, print triángulo no válido. Y salgo. ¿Qué ocurre si en esta pregunta aquí el else hubiese sido, también no hubiese sido verdadero que el B era más chico? En ese caso, también inmediatamente yo digo print triángulo no válido. ¿Y qué pasa si la pregunta más importante, la mayor allá, la primera que hice yo, tampoco era verdadera, esta? Es decir, el A era mayor que eso. Entonces, igual que en los casos anteriores, print triángulo no
válido. ¿Se dan cuenta cómo vamos jugando con las preguntas ya? Pero aún el ejercicio no está listo. Porque ahí descubrimos que era válido en esta parte. Pero ahora me hacían una pregunta adicional. Oye, ¿y si es válido, qué tipo de triángulo es? De aquí vamos a agregarle preguntas. Otra pregunta más. Ahora vamos a agregar la pregunta if A igual B and, así se escribiría en nuestro mundo, B igual C. No tengo más que preguntar por el tercero en todo caso, ¿se dan cuenta? Por la transitividad de la igualdad. Si A era igual a B y B era igual a C, entonces por transitividad A igual a C. Está claro. En este caso, entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Triángulo equilátero. En caso contrario, si eso no era verdadero, vamos a ver si tenemos que preguntar ahora si es un isósceles. ¿Qué debería ocurrir ahí? Y aquí es donde empiezan a jugar ustedes con la lógica que vieron el semestre pasado. Si para eso vieron lógica. If A es igual al lado B, ¿cierto? And A es igual al lado C, significaba que si me voy aquí al dibujito, vengo acá, a este, significaba que este lado era igual a ese. Ya no era igual al otro porque hubiese salido por equilátero. Entonces, en ese caso, era isósceles. Pero también puede ocurrir que el A sea igual al B. Al C le puse, ¿no? En el ejercicio. ¿Cuál tenemos? A es igual a B y A es igual a C. Es decir, A es igual a B y A es igual a C, entonces era isósceles. Pero también puede ocurrir que el A sea igual al B y que el B sea igual al C. Y también es isósceles. Por lo tanto, aquí hay una conjunción. Y ahora jugamos con el OR. OR. Dije yo, ¿cuál era lo que había mencionado para que no enredarme? B es igual a C o C es igual a A. B es igual a C and B es igual a C o B es igual a A. En este caso, ¿qué podríamos decir? Triángulo isósceles. ¿Y qué ocurre si no es ni equilátero ni escaleno? Ni siquiera voy a preguntar si los tres son distintos. Ya, por definición, no queda otra alternativa que el triángulo sea escaleno. Y ahí tenemos un programa completo. Ahora veamos la primera ejecución. Siempre uno la hace para ver si se equivocó, para ver si digitó mal alguna cosa. Y ahí probamos. ¿Qué pasa si yo el 1 y el 1? Triángulo es válido, triángulo es equilátero. Estamos correctos. ¿Qué pasa si yo digo 1, 1, 2? Triángulo no válido. ¿Por qué no es válido? Porque el 2 va a ser mayor que el 1 más ese que está allá. ¿Qué pasa ahora si ponemos 3, 4 y 5? Triángulo es válido y es un triángulo escaleno. Ahí tienen otro ejemplo que les va a permitir a ustedes entender cómo se van jugando con las preguntas. Una pregunta, una que tiene conectores,
Una que tiene doble conectores, el OR y el AND. Ojo, para eso ponen los paréntesis. Porque primero pregunta por esto, si es verdadero, o esto es verdadero. El I, recuerde que el I para que sea verdadero tiene que ser las dos verdaderas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos un ejemplo clásico de matemática. Ese ejercicio lo vamos a subir al tiro al GitHub. Ahí están los dos, ejercicio 2 y ejercicio 3. Lo vamos a dejar ahí. Y ya están listos los ejercicios para que ustedes los puedan bajar desde el GitHub del curso. Ahí están. Están listos para que ustedes lleguen, los prueben nomás, los bajen. Ahí tenemos otro ejercicio más. ¿Cuál es el otro? A ver si me interesa el riesgo de que una persona sufra enfermedades coronarias, depende de su edad y su índice de masa corporal. El índice de masa corporal menor que 22 y la edad es menor que 45, entonces el índice es bajo. Ahora, si el índice de masa corporal es mayor o igual que 22 y la edad es menor que 45, es medio. Es decir, cuando tenemos problemas de las coronarias al corazón, cuando el índice de la masa corporal es mayor o igual a 22 y la edad es mayor o igual a 45. Recuerden que el índice de la masa corporal se puede calcular también, ¿cierto? En el fondo es la grasa que uno tiene, que tan guatón están. Y el índice de la masa corporal es el cociente entre el peso del individuo en kilos y el cuadrado de su estatura en metros. Podríamos calcular el de alguno de ustedes, ¿eh? Así como ejemplo para probar si funciona esta relación. ¿Quién tiene clarito cuánto pesa? ¿Quién tiene claro cuánto pesa y cuánto mide? Yo, profesor, ¿Ya? ¿Cuánto pesas? 93, Peso 93. ¿Y la estatura? 1,85. 1.85. Tiene que ser en metros, no en centímetros. Por lo tanto es 1,85. Eso es lo que dice el cálculo. Y entonces me dice que ahora es el cociente entre el peso del individuo, es decir, 93 por 1,85 al cuadrado. Así es como debiésemos calcular tu masa corporal. Eso que está ahí. ¿Y cuánto da eso en mi calculadora mágica? Estamos aprendiendo hartas cosas aquí, ¿no? Esta medicina. 1.85 por 1. Clarito de 1.85, 1.85. 3.425. 3.4225. Y 93 dividido por 3.4225 me da a mí 27,17. ¿Y cuál es tu edad? 20 años. 20 años. Vamos viendo. Según estos cálculos, tu índice es 27, es mayor que eso. Y tu edad es menor que 45. Tú estás en un rango medio de sufrir alguna enfermedad coronaria. O sea, tampoco estáis bajo, pero tampoco estáis alto. Estáis más o menos en el promedio, tenés que cuidarte, no tenés que engordar mucho. Esa es la idea. Comer menos grasa. ¿Alguien le dio bajo o alto? Si es que se hizo el problema. Ya. ¿Cómo se hace ese programa? Bastante simple, por lo mismo que hice yo acá. Por eso le pregunté a algunos de ustedes que me dieran los datos. Estos mismos datos que yo capturé y que le pedí al estudiante, ¿quién me los dio? ¿Quién era el muchacho que me dio los datos y no vi el nombre? Yo, profesor Carlos. Carlos, ya. Carlos nos dio esos nombres, digo esos datos. Son los mismos datos que usted tiene que hacer en el programa. ¿Qué es lo que tiene que decir su programa? Input indique el peso, lo capturan. Input indique la estatura, lo capturan.
Input, indique su edad, tanto. Después calculan la altura, o sea, el cuadrado de la altura. Después de que tienen el cuadrado de la altura, hacen la división, 93 por ese valor. Y después ese valor lo van a preguntar con la edad. Con respecto a la edad, hacen este cuadro comparativo. Ten en cuenta que no es tan difícil programarlo si yo sé lo que tengo que calcular. Poniendo viento, se me abre y se va a cada rato. Se dan cuenta que no es tan difícil si voy siguiendo la lógica de lo que está acá. Y estas son condiciones. Oye, si lo que yo calculé es menor que 22 y la edad es menor que 45, entonces yo digo bajo. No, si eso es menor que 22 y eso es mayor que 45, entonces medio. Si eso es mayor o igual a 22 y eso es menor que 45, es medio. Y en caso contrario, alto. Vamos a hacer el ejercicio y con eso yo creo que ya deberían quedar un poco ya más claro. Este se va a llamar Seibas ejercicio 4, diríamos estar en el cuarto. Ejer 4.20. Ejer PC, ejer peso. Ya, ¿qué es lo primero que yo le pedí a su compañero? Peso. Y le indiqué, vamos a suponer que el peso es entero, ya no supongamos que el peso es entero, sea lo mismo. Nada, lo mismo, para efectos cálculo nuestro. Indique tu peso. Y aquí le vamos a poner, para que quede claro, en kilos. Indique su peso. Le ponemos eso ahí. Hay un ser ordenadito para programar, ¿cierto? Hay que ser siempre ordenado. Después, estatura. Fíjense las variables, les pongo el mismo nombre nomás. Estatura va a ser un float porque es 1.85. Float, input, indique su estatura. Y aquí entre paréntesis le ponemos en metros. Para que me quede claro de que y no me pongan 185 centímetros. Y después, edad. Esto es igual a un INT. Input indique su edad. En agnos, no lo puedo poner la ñ, por eso pongo agnos. Para no poner anos, que se veía muy feo. Ya, esa es. Y ahora hacemos el cálculo nomás. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Calculamos el cuadrado. Le ponemos cuadrado. ¿Y el cuadrado qué cosa es? Estatura por estatura. Ahí tenemos calculado el cuadrado, tan simple como eso. Y ahora, ¿cómo es el índice de masa corporal? IMC, así se va a llamar, es igual al peso dividido por el cuadrado. Ahí tenemos el valor. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las preguntas correspondientes. Las preguntas que están acá en este recuadro, lo voy a dejar por acá para que no se me olvide cuáles son. Ya, pregunta. Lo vamos a hacer de una manera distinta. Y vamos a hacer las dos versiones. If IMC, aquí siempre es bueno ponerlo entre paréntesis las condiciones. IMC es menor que 22 and edad menor que 45, si se cumple esa condición, entonces yo voy a decir print riesgo bajo. Y finalizo. Vamos a usar puros if separados, no anidados ni con erce. Y vamos a ver que también se puede. If IMC es menor que 22,
aquí vamos a poner paréntesis. Me gusta poner paréntesis ordenadito porque si no después no sé yo cuál es el orden en que deben desarrollarse las preguntas. Siempre hay que ser ordenado. Ya, si eso es menor que 22 y este otro es menor que 22, y ahora falta un paréntesis ahí. Edad es mayor o igual a 45, entonces el riesgo es riesgo medio. También vamos a preguntar, oye, if el IMC, índice de masa corporal, es mayor o igual a 22, si es mayor o igual a 22, and la edad es menor que 45, si eso ocurre, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Print riesgo medio. Y finalmente, if índice de masa corporal es mayor o igual a 22, and edad es mayor o igual a 45, entonces riesgo alto. Y ahí tenemos todas las condiciones, ¿se dan cuenta? Ahí está el ejercicio hecho. Probemos nuevamente a ver si me da. Probemos con los valores de nuestro amigo. Él dijo que era 93. Él dijo que era 1.85. Y además dijo que tenía 20 años. Riesgo medio. ¿Alguien quiere arriesgarse a saber cómo está su índice de masa corporal y saber más o menos si está o no en riesgo de sus coronarias? De que se le tapen. Recuerden que las coronarias se tapan. Grasa. Por eso. Y lo que mide el índice de masa corporal es eso en el fondo. Es la grasa que hay en tu cuerpo. ¿Alguien se atreve? Acá, Ya. sí. Tírate. 69. Peso. Buen peso, ¿ah? Sí. Ya. 1,7. 1,70. Ah, soy flaquito. ¿Y edad? 19. Esta, salís bajo. Ah, riesgo medio. Igual saliste en medio. Uf, creo que con 66 estoy bajo. Con 66. A ver, veamos. O con 65. 60. A ver, 65. 1.7. Y 19. Medio. Ah, bien. 60. 60. Si no, demandamos a los médicos. 1.7 y 19. Bajo. Ahí está. Tenéis que estar pesando 60 kilos. Tenéis que bajar 9 kilos. A ver, con 61. Ahí el verano. Entonces, en el verano, ya se viene el verano sin polera, ¿no? Eso. Y si estamos en pandemia, igual, ¿no? Por eso. Es No, más bajo difícil. todavía. Ah, todavía. 62. 62. También te resulta con 62. O sea, puedes comer unos cuantos kilitos más de pan. Medio, 63 entonces. A ver. 63. 63, 1.7 y 19. Riesgo bajo. Ahí está. 63 kilitas. A eso tenéis que llegar para estar en un riesgo bajo. Es decir, que tu cuchara no te va a jugar una mala pasada nunca. Ya, ¿les quedan claros, jóvenes, lo que es programar? ¿Se dan Profe. cuenta que primero? ¿Sí?
Sí, Prueba con 62 kilos, pero en metro 1.72. a ver. ¿Cuánto? ¿Con 62? Sí, 62. Ya. Y 1 en punto metro 72. 1,72 y edad da lo mismo. 19, sí, 19. Riesgo bajo. Ah, bien. Estáis bien, estáis bien. Estáis bien. Sí. Ya, este programa lo voy a dejar al tiro en el GitHub para que ustedes mismos se entretengan ahí calculando sus precios y pesquen a toda su familia y métanle los datos aquí y vean qué está pasando. Ya ahí está en el GitHub el ejercicio 4. Tengo que actualizar este, sí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí se pueden entretener ustedes jugando. Ahora, esto que yo estoy haciendo, ejecutando a cada rato, lo podrían mejorar ustedes y meter todo en un while. Entonces, no tener que estar ejecutando, sino que cada vez que mostraban y después le preguntaban, ¿quiere otro dato? ¿Quiere calcular de nuevo? ¿Quiere calcular de nuevo? Para no estar ejecutando el programa nuevamente. ¿Se capta la idea? Esas son cosas que ustedes tienen que ir agregándole a sus programas. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. Cordialmente invitado a que hagan todos los ejercicios que quedan pendientes. Apenas termine la clase voy a dejar el video también, si es que alcanzo a remasterizarlo. Así que nos estamos viendo. Cuídense. Y si pueden venir, los que puedan venir, vengan el viernes igual. Porque el pobre Vladimir se sentía solo ese día. Entonces, para evitar, y para que conozcan la U también, si es bueno empezar ya a conocernos.